Continuamos trabajando sobre la unidad 1 del programa y vamos a ver los principios del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Son las directrices, son el fundamento del ordenamiento jurídico. Lo vamos a hacer así porque están estos principios. Así que veamos específicamente las funciones. Son orientadora e informadora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no sepamos cómo interpretar una ley o cómo debemos aplicarla, siempre tenemos que tener en cuenta o pensar el principio en el cual esa norma se fundó, lo cual viene a colación con que es su función normativa o integrativa. En base a ello, vamos a interpretar todo el ordenamiento jurídico, como nos dice otra de las funciones, y de vuelta, teniendo siempre en mente estos principios, todo el ordenamiento legislativo y judicial va a tener que trabajar en función de estos principios que vamos a tratar a continuación. Se tienen que armonizar. No pueden estar en discordancia con estos principios. Estos principios siempre nos van a indicar cómo tenemos que legislar o cómo tenemos que interpretar las normas que ya están dispuestas. El primer principio con el cual vamos a trabajar es el principio protectorio, el cual se manifiesta en tres reglas. El principio in dubio pro operario, consagrado en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, significa que en caso de duda se va a estar a favor de lo que dice el trabajador. La regla de la aplicación de la norma más favorable, que va en relación con la primera regla, tiene que ver con que si tenemos una norma que otorga tantos beneficios y esta que otorga menos beneficios, la norma que debemos aplicar al trabajador es la que tenga más beneficios. Y la regla de la condición más beneficiosa es que a veces entran en colisión, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, más el convenio colectivo de trabajo, más el estatuto profesional, y cada uno de ellos regula determinados beneficios a este trabajador. Bueno, ¿qué beneficio le vamos a aplicar a este trabajador? El más beneficioso. Si el más beneficioso está en el convenio colectivo de trabajo, vamos a aplicar ese. Si el más beneficioso es en el que está en el estatuto, ese es el que vamos a aplicar. Y por eso el principio protectorio es el que tiende a proteger al trabajador a través de estas tres reglas. Después tenemos el principio de irrenunciabilidad. El trabajador no puede renunciar en su propio perjuicio a los derechos y créditos que se derivan del contrato de trabajo. La ley le otorga derechos al trabajador, como por ejemplo recibir vacaciones. La ley de contrato de trabajo dice que todo trabajador va a tener el derecho al goce de unas vacaciones remuneradas. El contrato de trabajo no puede estipular que el trabajador se compromete a renunciar a las vacaciones pagas, porque sería en contra de este principio. Por eso nos dicen, cualquier renuncia de derecho por parte del trabajador resulta nula. Yo necesitaba el trabajo y firmé igualmente, yo renuncio a tomar vacaciones, renuncio a tomarme días por enfermedad, renuncio a tomarme días por examen. Pero cualquier renuncia, aún por escrita, va a estar establecida que es nula. No importa lo que yo firme. Por el principio de irrenunciabilidad, es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a estos derechos que me otorga la ley. El silencio del trabajador en ningún caso puede generar una presunción en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Yo no dije nada. Yo, trabajadora, no dije que me oponía, que estaba de acuerdo o no. Entonces, perdí el derecho.
No, aunque yo no haya dicho nada, no perdí el derecho que estaba estipulado en la ley de contrato de trabajo, en el estatuto o en el convenio de trabajo. Principio de continuidad de la relación laboral. En caso de duda, la situación debe resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. No sabemos si estamos ante un contrato de tiempo indeterminado. Este tipo de contratos, las modalidades y formas las vamos a ver más adelante. Por ahora lo que yo les quiero decir es que hay contratos por tiempo indeterminado que no tienen fin, digamos, se terminarán cuando el trabajador se jubile o renuncie, y hay contratos que se pautan por determinado tiempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y si tenemos dudas por saber ante qué tipo de contrato estamos, porque no quedó claro, siempre vamos a considerar o vamos a resolverlo en favor de que es un contrato de largo plazo. En caso de duda acerca de la duración del contrato de trabajo, se entiende celebrado por tiempo indeterminado. Siempre lo vamos a tratar de interpretar de esta manera, en protección al trabajador cuando no tiene sus condiciones de trabajo claras. Principio de primacía de la realidad. Otorga prioridad a los hechos, a lo que efectivamente ha ocurrido en realidad, sobre la forma o apariencia. El contrato de trabajo es un contrato de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo, por ejemplo, en un negocio limpiando. Y llegado el momento, rompo la relación laboral porque no me querían pagar o me pagaban muy poco. Inicio una demanda de trabajo y digo, yo trabajaba en este negocio realizando tareas de limpieza. Y el empleador dice, no, como es mi vecina, ella venía, ayudaba y daba una mano. Lo hacía de onda y no todos los días, cuando quería. Entonces, si después, durante el proceso judicial, se demuestra que yo trabajaba efectivamente 8 horas y que tenía que acatar las órdenes del dueño del negocio, lo que se va a tomar en cuenta es este principio de la primacía de la realidad. Lo que importa es lo que verdaderamente sucedía, no la forma en que la parte nombre. Por más que el empleador diga, es un contrato de amigo, no es de amigo. Es un trabajo benévolo, no lo hago porque quiero. Yo realmente tenía un horario, una forma de hacer el trabajo. Por eso lo importante es este principio de primacía de la realidad. Otro principio muy importante es el principio de buena fe, no solo en las relaciones de trabajo, sino en todo el ordenamiento jurídico tenemos que tener en cuenta el principio de la buena fe. Es un principio y deber recíproco de las partes plasmado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las partes deben adoptar conductas adecuadas en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Tanto trabajador como empleador tienen que comportarse de forma tal que sea honesta con la otra parte. No decir mentiras, el trabajador cumplir con su trabajo, el empleador pagar las remuneraciones, siempre atentos al principio de buena fe de no engañar al otro. Otro principio muy importante es el de no discriminación e igualdad de trato, que lo encontramos consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. El principio se refiere a igual trato de los trabajadores en identidad de situaciones, a igual remuneración por igual tarea, a no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, edad. Un ejemplo del cual trabajamos fueron, por ejemplo, dos gerentes de marketing. Dos gerentes de marketing con los mismos estudios, la misma antigüedad. No podría cobrar uno más y otro menos porque uno está en el sindicato y el otro no está, o porque uno
está casado y el otro está soltero, uno es varón, otro es mujer. A igualdad de condiciones tiene que ser igualdad de trato e igualdad de remuneración. A esto se refiere el principio de no discriminación e igualdad de trato. A raíz de la reforma de la Constitución en 1994, algo de lo cual ya habíamos hablado en su momento a través del artículo 75, inciso 22, se incorporaron los tratados de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía constitucional que la Constitución, que también se aplican y son directrices, principios, normas que se van a regir en la ley del contrato de trabajo. En relación al principio de equidad, podemos decir, cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho, la equidad y la buena fe. ¿Esto qué quiere decir? A veces, aplicar estrictamente la letra de la ley puede llevar a alguna injusticia, a algún resultado desvalioso no querido por el legislador. Entonces, para evitar que ocurra alguna injusticia, es que recurrimos a este principio de equidad, por lo cual cumple una doble función de interpretación de la norma. ¿Cómo la vamos a interpretar? De acuerdo al principio protectorio. Estamos protegiendo al trabajador. Y de integración en caso de laguna del sistema jurídico. Las lagunas ocurren cuando no tenemos reglamentación, no tenemos legislación. No previmos qué íbamos a hacer si pasaba tal cosa. O cuando hay trabajadores nuevos que no están amparados por ningún ordenamiento, ningún convenio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el caso de estas personas? Con el principio de equidad. Este principio es el que nos da la pauta. Muy relacionado con el anterior tenemos el principio de justicia social, que está expresamente mencionado en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando en plural dice los principios de la justicia social. Se vincula con el principio protectorio y con la libertad sindical. El principio protectorio, como se habrán dado cuenta, es principio de los otros principios. Siempre lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que armonizar el resto de los principios con este. Básicamente, el principio de justicia social se puede resumir en darle a cada quien lo que le corresponde, tratando de ser justos con la comunidad, con la sociedad. Principio de gratuidad. ¿Cómo entendemos este principio? Garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos. Yo, si soy despedido injustamente o soy obligado a renunciar o cualquier cosa que a mí me suceda, tengo garantizado el acceso a la justicia sin que yo deba abonar costo alguno. En la mayoría de los juicios tiene que pagarse la denominada tasa de justicia. El trabajador está exento de este pago. En la etapa prejudicial, el trabajador puede remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno. ¿Esto qué significa? Yo tuve un problema con mi empleador. No hay juicio, nada todavía. Pero necesito exigirle que cumpla con mis derechos. Por ejemplo, que ingrese mi real sueldo, mi real fecha de ingreso. Por lo cual yo le voy a mandar una carta, un telegrama. Todas las cartas tienen un costo. Pero este telegrama dirigido al empleador, cuando yo voy al correo y me dan el formulario del telegrama, por darme el telegrama y el envío del telegrama, el correo no me va a cobrar absolutamente nada, en virtud de este principio de gratuidad. Como habíamos dicho, en la etapa judicial los trabajadores están eximidos del pago de la tasa de justicia y gozan de la gratuidad en el procedimiento. Si tiene que intervenir algún tercero, como puede ser un perito calígrafo, que son aquellos que determinan la veracidad de alguna escritura,
este gasto no lo va a absorber el trabajador. ¿Para qué está este principio de gratuidad? Se trata de evitar que los trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos, que no reclamen o que no exijan sus derechos por no tener plata, no tener dinero para pagar los costos que implica un proceso judicial. En referencia al principio de razonabilidad, podemos decir que obliga a accionar conforme a la razón en determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo para que nos resulte más claro. El empleador puede hacer uso de lo que se denomina ius variandi. ¿Qué quiere decir? Cambiar las condiciones de trabajo, pero siempre dentro del marco de la razonabilidad y lo que resulte lógico. Por ejemplo, el trabajador cumple sus funciones en un determinado piso de un edificio perteneciente a una empresa, pero el empleador dispone que en ese espacio va a ser un comedor común para todos los empleados y dispone que todos los que trabajan en ese sector, en vez de trabajar en el piso 3, van a trabajar en el piso 5. Es razonable que te cambien de piso, pero lo que no sería razonable es que digan, bueno, ahora tus funciones las vas a cumplir en la sede Chaco. Estamos excediendo el principio de razonabilidad. ¿Puede una empresa tener diferentes sedes y ubicar a sus empleadores, a sus trabajadores? Sí, pero siempre y cuando haya un acuerdo de parte. No puede decirlo por sí solo, sacar a un trabajador que trabaja, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y trasladarlo a Chaco sin su consentimiento. A esto apunta este principio de razonabilidad, a tomar decisiones lógicas, habituales. Otro principio importante es el principio de la progresividad, que está inserto en el marco de los derechos internacionales de los derechos humanos. Está relacionado con las normas constitucionales, que protegen los derechos de los trabajadores. Apunta que las garantías constitucionales no se vean afectadas por normas regresivas. Ante cada cambio normativo en materia laboral, se vaya ampliando progresivamente el nivel de tutela del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Tanto la Constitución Nacional como los tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, otorgan determinados derechos a los trabajadores. No se pueden crear leyes que restringen estas garantías, estos derechos consagrados en la Constitución y en los tratados de derecho internacional. ¿Pueden sumar más derechos? Sí, lo que no pueden es restringirlos, por lo cual la tutela es progresiva, siempre apunta hacia adelante. De esta manera cerramos por ahora la unidad en lo que se refiere a principios del derecho del trabajo. Después seguiremos trabajando con la unidad siguiente. Hasta luego.